Hola, bienvenidos a Café Pasión, las efemérides luctuosas de esta semana. Hola, Jimé. Hola, mi amor, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas noches. Hoy es 25 de septiembre de 2016 y primero queremos agradecer a todas las personas que nos han mandado alguna sugerencia, algún comentario, a todas las que nos felicitaron por la entrevista que le hizo Jimé al cura Hidalgo, que fue muy exitosa, Muchas gracias. muy vista. Muchas gracias por sus comentarios, los tratamos de tomar en cuenta todos para satisfacerles. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de un escritor, solamente de un escritor francés muy famoso, que es Émile Zola. Émile Zola, realmente su nombre completo es Émile Edouard Charles Antoine Zola, más conocido nada más como Émile Zola. Él nació en París el 2 de abril de 1840 y falleció un 29 de septiembre de 1902, por eso lo recordamos en este día. Bueno, a él le pasó como a muchos escritores que hemos comentado aquí, Jimé, que vienen de familia muy pobre, que en este caso pues eran pobres, era familia humilde, la familia de Zola. Realmente pues él no era muy brillante en sus estudios, ni siquiera pudo terminar el bachillerato, y cuando se dio cuenta que pues nada más estaba haciéndole gastar a sus papás, pues prefirió ya no seguir estudiando y se metió de ayudante a una biblioteca, ¿no? Ese fue el inicio de este gran personaje que es Zola. Sí, efectivamente, bueno, y en esta librería que él hacía de dependiente, Sí. pues aquí fue cuando empezó a iniciar su carrera literaria y él empezó a escribir. De hecho, aquí en esta época escribe su primer novela. Y pues bueno, él fue considerado el padre del naturalismo. Y bueno, ¿qué es el naturalismo? El naturalismo es esta manera, es una corriente literaria en la cual la forma de escribir es cruda. Se escribe la realidad tal y como es. Se habla sobre los temas pues de esta manera pues muy directo, muy metidos en el tema directamente y pues esta forma cruda de revelar las realidades sociales. Y pues bueno, este naturalismo se deriva del determinismo, esta corriente filosófica que dice que todo aquello nos determina, por ejemplo, nuestros instintos, nuestro espacio social, nuestras pasiones, todo esto determina nuestra persona. Esto se le llama determinismo. Entonces, el naturalismo nace de esta corriente filosófica y es justo la que Émile Zola abordó en todos sus escritos, ¿no? Así es. Bueno, y una de sus obras que empieza a escribir, pues es precisamente copiando un poquito a Balzac, ¿no? Con la Comedia Humana. Honoré de Balzac, claro, la Comedia Humana, que era pues también esta parte naturalista, ¿no? Y bueno, su primera obra es un conjunto de 20 libros, ¿no? Que hace una obra muy importante que se llama La Fortuna de Rougon. ¿Cómo se pronuncia? La Fortuna de Rougon, probablemente. La Fortuna de Rougon. Ajá. Que tiene como subtítulo La historia natural y social de una familia bajo el Segundo Imperio. Y creo que, dentro de este grupo de novelas, de 20 novelas, está una muy conocida, probablemente la más conocida de Émile Zola, que es Naná. Y Naná precisamente trata de la vida de una mujer que pues se sale de su casa, se dedica a ser bailarina sin tener las aptitudes para hacerlo, pero es una mujer muy bella y enamora a los hombres, y los hombres pierden todo, caen prendidamente enamorados de ella y luego ella los abandona. Pero en una ocasión Naná se enamora de un hombre, pero para su desfortuna es un hombre pobre, y ella pues regresa a su vida de riqueza, no soporta la pobreza y entonces sigue enamorando muchos hombres. Ella termina su vida en un hotel en París, víctima de la viruela. Bueno, esta novela que probablemente muchos leyeron en la preparatoria, pues es de las más conocidas de Émile Zola.
Así es, y pues bueno, Émile Zola siempre se movió en círculos pues de artistas, ¿no? Por ejemplo, él fue compañero de Paul Cézanne y gran amigo incluso de Paul Cézanne. En alguna de sus novelas lo refleja como un pintor en alguna de sus novelas, es Paul Cézanne. También conoció a Guy de Maupassant, de quien ya hablamos en alguna otra ocasión. Es decir, él estaba en este círculo, también hacía tertulias, tenía toda esta parte que era el contacto con los artistas, ¿no? Y sobre todo con la escritura y con la parte social, que era muy importante para él. Bueno, en un momento dado pensó que podía ingresar a la Academia Francesa de la Lengua y ¿qué creen? Lo rechazaron, no aceptaron su ingreso y bueno, pues con el tiempo demostró ser más famoso y aportó más que muchos que se habían ingresado a la Academia Francesa. Realmente, Émile Zola se hizo famoso a partir de 1897 por una situación que pues ocurrió de manera pues no prevista para él, que fue el caso Dreyfus. ¿Qué es el caso Dreyfus? Muy famoso. Se trata de un capitán que trabajaba para los franceses y que se le acusa de ser espía y que haber llevado información a los alemanes acerca del tipo de armas que tenía el ejército francés. Una chica que hacía el aseo y que trabajaba en la embajada alemana en Francia, pues detectó, interceptó algunas cartas y cuando estudiaron la caligrafía de quienes trabajaban ahí, encontraron que era muy parecida a la de Dreyfus. Entonces, pues luego lo señalaron que él era el espía y además tenía algo en su contra, era judío. Sí. Entonces todo el mundo se le fue encima, pues realmente lo acusaron por alta traición y lo mandaron a una isla, la isla que ya se me olvidó cómo se llama, pero es una isla De Pascua, ¿no? no, que está en la Guayana Francesa. Ah. Y para allá lo mandaron desterrado, que es una cárcel, realmente una cárcel inhóspita en esta isla, y su hermano entonces empezó a defenderlo y publicó en un periódico que es el Le Figaro, publicó lo que estaba sucediendo, la injusticia que estaba sucediendo con su hermano, y entonces hubo quienes lo apoyaron, los de la derecha en contra antisemitas, pues estaban en contra de Dreyfus, y los de la izquierda, como era Zola, pues tomaron como caso propio la defensa de Dreyfus. Entonces Zola se metió a investigar qué era lo que había sucedido realmente y descubrió que realmente era inocente Dreyfus, que estaba acusado injustamente. Entonces decidió escribir una carta al presidente de la República Francesa, una carta que se publicó en L'Aurore, que era un diario, y tiró más de 300,000 ejemplares de esta carta que se llamó Yo acuso. ¿Y qué decía esta carta? Pues acusaba a los capitanes, a los coroneles, a los grafólogos, a los jueces, a todos que estaban conspirando y estaban de acuerdo en acusar a Dreyfus sabiendo que era inocente. Porque finalmente se supo que la caligrafía no era de él, era de otra persona que se parecía mucho, pero a pesar de que sabían esto, insistieron en estar acusando a Dreyfus de alta traición. Bueno, finalmente se ganó muchos enemigos, realmente la sociedad conservadora, antisemita, se fue en contra de Zola y pues tuvo amenazas de muerte y le fue muy mal. Es más, lo metieron a la cárcel durante un año y después se tuvo que ir exiliado a Londres, huyendo de toda esta presión que tenía y esos ataques que tenía, tanto de la sociedad como del propio gobierno. Después pudo regresar, pero el gobierno le embargó todos sus bienes, lo dejó en la pobreza y finalmente pues se descubrió que efectivamente Dreyfus era inocente y se le recuperó su grado militar, incluso estuvo al frente de un grupo en la Primera Guerra Mundial y
pues ahí pues ya salvó esta situación. Y Emil Solá, pues desprestigiado y aborrecido por muchos por haber hecho esta defensa enorme. Sí. Y bueno, es ahora un caso ilustrativo de la injusticia que se hace por el propio Estado, ¿no? Así es, y pues bueno. La isla se llama la Isla del Diablo, por cierto. La isla del diablo. Es una isla terrible, ya en la Guayana Francesa, cerca de la costa de la Guayana Francesa, y ahí estuvo Dreyfus preso durante muchos años. Bueno, pues a pesar de esta situación sobre el caso Dreyfus y que estuvo exiliado, él escribe dos grandes obras todavía que nos dejó para la literatura universal. Estas dos grandes obras, una de ellas se titula Las Tres Ciudades, que es una trilogía que habla sobre Lourdes, sobre Roma y sobre París, sobre estas tres ciudades. Después escribe una tetralogía que son los 4 evangelios, y aquí habla sobre la fecundidad, sobre el trabajo y sobre la verdad. Este último trabajo, los 4 evangelios, no lo pudo terminar porque falleció. Y sola no pudo acabar este trabajo, como comentábamos, y muere el 29 de septiembre supuestamente asfixiado. Pues sí, lo que sucedió es que estaba con su esposa, habían regresado de un viaje, Alexandrina y él, y se fueron a dormir, cerraron las puertas de su casa, prendieron la chimenea porque hacía frío, y bueno, parece que la chimenea estaba tapada y empezó a salir pues el monóxido de carbono. Su esposa se sintió mal a la medianoche, se levantó a vomitar, le dijo: tranquila, no pasa nada, te vas a mejorar, sigue durmiendo. Y bueno, cuando él se dio cuenta que se estaban intoxicando, se levantó a abrir la ventana, pero no alcanzó, se desmayó. Y ahí lo encontraron junto a su ventana muerto, su perro a un lado también muerto, y su esposa pues gravemente intoxicada en su cama. La llevaron inmediatamente al hospital, y efectivamente la muerte pues causó un gran impacto, una muerte repentina que nadie esperaba. Y el día de su funeral, un hombre sacó una pistola y le disparó a Dreyfus, que estaba allí en el funeral de Solá. Afortunadamente pues no pasó nada, era un fanático antisemita que lo trató de matar allí. Bueno, al pasar de los años, igual que sucedió con su personaje anterior, Pablo Neruda, al pasar de los años apareció de repente un cuate que dijo que él había matado a Solá, que a él había tapado la chimenea, y que él era el culpable de la muerte de Solá. Se publicó, no se le hizo gran caso a esta noticia, pero pues se quedó siempre allí en el ambiente de si fue asesinado o no. Y como ya había tenido algunos atentados Solá, pues se piensa que a lo mejor sí fue a propósito que le taparon allí el conducto de la chimenea para que se asfixiara con el monóxido de carbono. ¿Quién sabe? Ese es un misterio, seguramente siempre va a permanecer de esa manera. Finalmente, pues fallece y lo enterraron primero en el Panteón de Montmartre, en París, y ahí duró justamente en este cementerio, duraron sus cenizas 6 años. Después ya lo llevaron al Panteón, que es un lugar pues emblemático, y ahí se lleva a los grandes personajes de la historia, así que pues ahí se encuentran sus restos, y todos pues bueno, todos parece los que van finalmente por vamos España, a terminar hablando de todos los que están ahí, porque ya hablamos de Voltaire, ya hablamos de Rousseau y ahora estamos hablando de Solá. Pues es que son los grandes que literatos. Están allí, por los eso. grandes de Francia, Exacto, ¿no? son los grandes, claro. Y bueno, pues este es un personaje importante, interesante por esta incursión a la política y a la defensa de un caso injusto, y que hoy estamos recordando por el aniversario de su fallecimiento. Así es, bueno. Pues es todo por hoy. Pues, y pues nos despedimos con la misma sugerencia, recomendación, propuesta que les hacemos cada semana. Lean. Lean. Hasta luego, nos vemos. Adiós, buenas noches.